Un alza de 0,3% tuvo la inflación, el índice de precios al consumidor durante agosto, según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Una variación mayor a la esperada por expertos y que grafica en parte las proyecciones que hizo el Banco Central en su último informe de política monetaria, que estiman un aumento de la inflación y también un menor crecimiento del país este año. Vamos a analizar estas cifras, estos datos. Para eso nos acompaña hasta ahora la economista y socia de BIOS Consulting, Gabriela Clivio. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Nico, cómo estás? Gracias por la invitación. Placer como siempre. Vamos a ver, semana marcada por los datos y es bueno bajarlo y poder explicarlos también a quienes nos ven a esta hora. Comencemos con el de la inflación, 0,3%, se esperaba un 0,2%, levemente por sobre, pero de todas maneras la inflación, te hago la pregunta, ¿va generando una señal de alerta en términos de lo que se nos viene en adelante? Yo creo que no, o sea, creo que en el fondo, si bien esto fue una cifra sorpresiva, o sea, hoy en día estamos con una inflación en 12 meses de 4,7%, ya el mismo Banco Central lo había de alguna forma anticipado en el informe, ¿no? Hay una especie de diferencia o de gap, por decirlo de alguna forma, en términos más como en la jerga económica, entre lo que son las expectativas de inflación de corto y mediano plazo y las expectativas de inflación ya como de más largo plazo. O sea, la inflación, si lo ponemos en el contexto de lo que hemos vivido en los últimos años, ya está muy anclada, o sea, ya sabemos que el Banco Central ha hecho su trabajo y sigue haciendo su trabajo. Las expectativas de inflación están alineadas, digamos, a la meta del 3% para un plazo más largo. Probablemente ya para el año 2026 converjamos a la meta a comienzos del año, pero este año, entre lo que fue el tema de las alzas de las tarifas eléctricas y ahora lo que estamos viendo, nos está pasando que vemos como este efecto como serrucho en la inflación, ¿no? Son factores transitorios. Entonces, al igual que el mismo discurso que decía Jerome Powell en Jackson Hole últimamente, cuando son factores transitorios, no merece una actuación por parte de la autoridad monetaria, y eso es lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que no tenga un efecto negativo en el bolsillo de todo el mundo. O sea, claro, quiere decir que solo cuando es un efecto transitorio debiera corregirse y no requiere una medida de política monetaria o de política económica correctiva por parte de la autoridad. Claro, de hecho la última decisión del Consejo del Banco Central antes de la entrega del informe de política monetaria de septiembre fue reducir en 25 puntos base la tasa de interés, algo que se esperaba y de alguna manera se adelantaba también que las bajas en la tasa de política monetaria podrían mantenerse. Va a depender evidentemente cuándo y a qué magnitud. ¿Eso de alguna manera ya está internalizado por el Banco Central, Gabriela, lo que son estas proyecciones? Las proyecciones que de próximas rebajas de tasa, claro. ¿Tú me estás diciendo? O se ha cambiado el escenario, digamos. No, yo creo que no, Ya, que el escenario que ha descrito el Banco Central en su último IPOM, digamos, con un crecimiento que en el segundo trimestre fue débil en cuanto a que se esperaba que fuera más débil, pero que de todas formas sorprendió por la debilidad, o sea, porque el Banco Central anticipaba eso. Con una inflación que de alguna forma el Banco Central no tenía contemplado este tema de las alzas, las tarifas eléctricas, y ahora además vamos a tener igual de todas formas el efecto de lo que fue a nivel de actividad los temporales en el mes de agosto, cuando veamos el IMASEC del mes de agosto. Eso no cambia lo que es el escenario base, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que pensar, digamos, tenemos una tasa de política monetaria que hoy se encuentra 575 puntos por debajo de lo que fue su nivel más alto. Hace muy poco. En este IPOM, uno de los temas súper importantes es que el Banco Central además actualizó lo que son los parámetros estructurales, ¿no? E hizo un par de recomendaciones súper interesantes al finalizar el IPOM, porque el Banco Central dice, bueno, ahora la tasa de crecimiento de mediano y largo plazo, esa que uno no puede observar, y entonces como uno no la puede observar,
uno la tiene que estimar, para la economía chilena se encuentra en 1,8. Eso. Entonces, al finalizar la presentación frente al Senado, la presidenta del Banco Central se pregunta, ¿no? Como una pregunta como retórica, dice, ok, nosotros ahora estimamos que la tasa de crecimiento potencial o de mediano plazo para la economía chilena está en 1,8. Ok, lo que tenemos que preguntarnos ¿es suficiente crecer al 1,8 Claro. para tener el país que queremos tener? Y su respuesta misma es no. No, claro. Entonces, Gabriela, dime. importante ese punto, creo que es bien atendible detenernos en eso. 1,8% de PIB tendencial, es el PIB potencial, lo que de aquí a 2035, si no me equivoco, dice el Banco Central, podemos llegar a crecer en promedio. Es bajo porque hasta hace algunos años, no tan lejanos, digamos, era bastante más alto, 2,5%, 3%, de repente va. Claro, por supuesto, sí, sin duda. O sea, y bueno, y por eso justamente lo que te dice el Banco Central no es tarea del Banco Central estimular el crecimiento económico. Claro. El trabajo y la tarea del Banco La Central inflación. es mantener la inflación cerca de la meta y que la inflación converja a la meta y anclarla a la meta del 3%. Cosa que efectivamente después de todo el desorden y todos los desbalances que presentó la economía, producto de la pandemia, los excesos de liquidez y ciertas medidas de política que no fueron las adecuadas, va a suceder a principios del 2026. El resto depende de tener políticas públicas que estén bien diseñadas, requiere de esfuerzo y creatividad de parte del sector privado y también del sector público, requiere de tener instituciones sólidas. No hay soluciones que sean fáciles ni rápidas, digamos, pero hay que hacer un esfuerzo en ir por ese lado. O sea, hay cosas que están muy claras, ¿no? Hay que mejorar la calidad de la educación. O sea, nosotros como Chile, te quiero decir, nosotros gastamos, como Chile, el gasto social es un 4% del PIB en educación. O sea, gastamos lo mismo en porcentaje del PIB de lo que se gasta en los países de la OCDE. Si el gasto en educación estuviera bien hecho, entonces el gasto en educación se traduciría en una mejora en productividad, y esa mejora en productividad podría llegar a tener un efecto en mejorar la tasa de crecimiento del PIB tendencial, que también le podemos decir el PIB de mediano y largo plazo. Pero evidentemente no estamos gastando bien en educación, estamos gastando igual en porcentaje del PIB de lo que gastan países desarrollados, pero no lo estamos gastando en forma eficiente. Tenemos que gastar recursos y asignar recursos a proyectos que mejoren la productividad, tenemos que fomentar la competencia, tenemos que aumentar la profundidad de los mercados financieros. Tenemos que adaptarnos rápidamente y fluidamente a desafíos tecnológicos. Digo, hay muchas cosas que tenemos que hacer como país. O sea, el hecho de que el Banco Central ahora diga, ok, la tasa de crecimiento del PIB tendencial es 1,8%, no es para quedarnos sentados en la vereda y decir, claro, bueno, fenómeno. No, es, ok, si esta tasa no nos alcanza, ¿qué tenemos que hacer para que la tasa del PIB potencial sea mayor? Eso es como el diagnóstico. A mí me dan el diagnóstico que estoy enfermo. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer para mejorarme? Ahora, Gabriela, en términos también de lo que son la situación interna y externa, porque finalmente lo interno, más que de alguna manera, tú tienes que manejarlo para mantener los equilibrios económicos, ver el tema estructural también, pero cuando vamos con los shocks externos, que se llama, eso es menos manejable, y el Banco Central siempre lo ha mostrado de esa manera. A nivel internacional, ¿cuál es la preocupación que también se da en términos de las grandes economías que puede de alguna manera permear en Chile, o es poco, digamos, y hay que estar más enfocado en lo interno? O sea, yo creo que en el fondo en este momento los socios a nivel internacional, lo que está sucediendo a nivel internacional no está siendo una preocupación mayor para la economía chilena, ¿no? O sea, hoy en día vemos que los socios comerciales de Chile se espera que crezcan en torno al 3% en este periodo, digamos, 24-26.
Sí se espera y se está proyectando una reducción en el precio del cobre, pero muy leve. O sea, en el IPOM anterior se estaba hablando de un precio del cobre de 4,3 Claro. y ahora este precio del cobre se está hablando de un precio de De hecho, 4,1. para el proyecto O de ley de sea, presupuesto se ve también dentro de los dos factores PIB tendencial y precio del cobre, un cobre sobre 4 claro. pesos, 4 dólares la libra. Claro, claro, Claro. por eso, o sea, en el fondo el impulso externo que va a recibir la economía chilena hoy en día, de acuerdo al último IPOM, se ve en línea con lo que estaba planteado en el IPOM anterior, ¿no? O sea, no hay una mayor volatilidad asociado a algo en particular que esté pasando en el frente externo. Quiero, No, o sea, yo creo que sí, además nosotros tenemos que pensar que estamos entrando en un momento en el cual a nivel internacional lo mismo está sucediendo en Estados Unidos, en el sentido de que en Estados Unidos está entrando, o sea, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, el chairman de la Reserva Federal, Jerome Jerome Powell, Powell. en su último discurso en Jackson Hole, que también fue hace un par de semanas, él sí hizo un mea culpa y reconoció que a diferencia de lo que realizó el Banco Central en Chile, la Reserva Federal comenzó muy tardíamente a bajar a subir las tasas de política monetaria y como consecuencia de lo tardía que fue la acción de la Reserva Federal, fue que la inflación en Estados Unidos se disparó. O sea, Claro. pensemos que la inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal persigue una meta de 2% y en algún punto la inflación llegó a estar por arriba del 7% en Estados Unidos, ¿no? Entonces él explicó, se detuvo en explicar las causas que provocaron esto, este desorden en materia de inflación y este tema de que la inflación se escapara tanto, y una de las causas, a su juicio, fue que la Reserva Federal se demoró Se mucho demoró. en actuar. Sí. Gabriela, quiero volver al dato de inflación. Brevemente, tú lo mencionabas muy bien. Aquí el Banco Central tiene que ir dimensionando lo que son los factores coyunturales, pero también la mirada a largo plazo, evidentemente. Pero en Claro. términos coyunturales hay uno que se va a volver permanente de aquí al 2030, que son las alzas de las tarifas eléctricas que tienen un peso importante y lo ha destacado también el Banco Central. ¿Cómo dimensionar también lo que puede ser el impacto del alza en las cuentas de la luz en la inflación? Quizás no en los próximos años, pero sí en los próximos meses, de aquí a diciembre, por ejemplo. Pues yo creo que primero digo, yo creo que la gran lección que tenemos que sacar de esto es que los congelamientos de precios, digo, no resuelven ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Porque en el fondo es comprarse un tremendo problema para el futuro. Pienso que en el fondo la baja de tasa en Estados Unidos va a ayudar a una depreciación del dólar y de alguna forma eso podría llegar a transmitirse Ya. también Compensar en algo. Correcto, correcto. Perfecto. Pienso que eso puede ayudar a compensar en algo, ¿no? Pero claro, digamos, tenemos que ver, en la medida que también entren otras fuentes de energías renovables al sistema, eso también ayuda. Pero bueno, digo, la gran lección de esto es que este tema de congelamientos de precios, digo, a mí me parece increíble que, por eso justamente me llamó mucho la atención que lo primero que salió cuando fue este tema de los cortes de luz fue, bueno, creemos una empresa estatal cuando los congelamientos y todas estas medidas no funcionan. No funcionan porque es patear el problema para adelante. O sea, en Claro. algún minuto hay que resolver los El problemas. propio presidente Boric, de hecho, dijo la deuda va a ser más grande después y vamos a tener que pagarla igual. Exacto, Y es lógica, ni exacto, siquiera lógica económica, es una lógica que se podría exacto, aplicar hasta exacto. en la casa. Nosotros tenemos que pensar en lo que es Chile. O sea, Chile es una economía pequeña que ha decidido súper inteligentemente y que ha sido tremendamente exitoso en tener un modelo de insertarse al mundo. Y eso ha sido tan exitoso que Chile hoy en día tiene la red de tratados comerciales más poderosa del mundo. Entonces, no se puede estar de un lado y del otro. Como decía mi abuela, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. O sea, si yo decido insertarme en el mundo, no puedo después decir, ah, no, es que yo ahora quiero tener un congelamiento de precios, quiero aislarme del mundo, quiero aislar todo, quiero que los precios no reflejen lo que es en la realidad. No puede ser.
Otro tema con respecto a la inflación que creo que muchos se preguntan, lo que tiene que ver con los alimentos. Hemos visto desde el punto de vista del crecimiento económico una reactivación del comercio, que es muy importante en este carrito de la economía chilena. Pero muchos dicen, bueno, los precios del supermercado, el precio del comercio, del vestuario, calzado, como que no bajan cuando a mí me están diciendo que la inflación ya se está conteniendo, va en vías de contenerse. ¿Cómo se explica eso a quienes nos ven? Es cierto, lo que tú estás diciendo es completamente cierto. A ver, en fácil, la medición de inflación lo que hace es elegir un conjunto de bienes. Ese conjunto de bienes se le llama la canasta de bienes, y ese conjunto de bienes son a los cuales se les monitorea los precios. Entonces, no es que todos los precios de los bienes y servicios que se transan en la economía están siendo monitoreados por el IPC. Es un conjunto de bienes. Lo que se trata es que sean los bienes más representativos y que más ponderen en las canastas de consumo o que representen los patrones de consumo de la sociedad. Entonces, en la medida que uno consuma uno tenga un hábito de consumo o un patrón de consumo muy distinto o que no está representado o que no está bien representado por lo que es esta canasta o por lo que muestra esta canasta tipo, por decirlo de alguna forma, que se definió como la canasta tipo, mi cuenta o lo que yo veo del IPC o lo que yo veo de la inflación de los alimentos que yo compro en la lista de supermercado o de las cosas que yo consumo, va a diferir de lo que me muestra el IPC. Eso es lo que sucede. Entonces, claro, puede ser que mucha gente, a muchos de nosotros nos puede pasar que nosotros decimos, pero ¿cómo? Nosotros decimos que la inflación está convergiendo y sin embargo yo veo que la cuenta cada día me alcanza menos, con la misma plata voy al supermercado y compro menos cosas. Claro, porque en el fondo cuando decimos pan es este tipo de pan que es el que se monitorea en la canasta. Pero sí es cierto que lamentablemente, porque eso es así, lo que ha sucedido es que cuando suben mucho los precios, con lo que sucedió anteriormente, cuando suben mucho los precios, uno empieza como a restringir consumo, porque en el fondo es imposible. Y eso mismo hace que después se empiece a equilibrar oferta y demanda, ¿no? Pero sí hay un tema de un volver a un estado de equilibrio, digamos. El sobrecalentamiento que existía en la economía, ese desbalance que existía hoy en día no está, gracias a la tarea que hizo el Banco Central de subir tanto la tasa de interés. Sí. Gabriela Clivio, como siempre, un placer. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Mañana Informativa. Un placer para mí, gracias por la invitación. Muchos saludos, nos vemos. Chao, cuídate.